Amigos, video que era bastante pedido por algunos del chat. ¿Querés hacer la ciudadanía? ¿Tenés preguntas acerca de tus antepasados? ¿No sabés dónde buscar los papeles? ¿No sabés por dónde empezar? ¿No sabés si tenés derecho a reclamar la ciudadanía? ¿Querés saber cuánto cuesta? ¿Querés saber qué beneficios tiene? ¿Querés saber qué pasa si tu abuelo se naturalizó o no se naturalizó? ¿Querés saber si podés zafar o no? En el caso de que se haya naturalizado argentino, se puede zafar. Yo en el video te voy a explicar todo lo que puedo y te voy a mostrar todo lo que sé de las cosas que yo he hecho trabajando de esto y haciéndolo de manera personal. Paso a paso, vamos a ir viendo algunos datitos que te van a servir mucho para iniciar la investigación si es que no la iniciaste, y algunos tips para que no te comas el garrón que me comí yo o los garrones que se han comido gente para la cual he tramitado la ciudadanía. Yo soy un tipo muy ordenado, suelo guardar casi todo. Todo lo que es documentación importante yo lo tengo guardado. Y les voy a mostrar una partida de nacimiento de Italia. O sea, yo los voy a poner al tanto. Debido a varias preguntas que he visto en el chat, en algunos de los streams, y nunca se me había ocurrido, muchos me preguntaron cómo hacer la investigación con respecto a ascendencia, sea por españoles o por italianos. Hay una gran diferencia entre ambas nacionalidades. Primero que la italiana les permite el ius sanguinis, que es, no importa que un familiar esté muerto, pueden seguir tramitando la nacionalidad italiana. Es cierto que hay muchísimas más complicaciones y es cierto que están poniendo trabas como para que no lo hagan de manera tan sencilla. Después de lo que pasó en la pandemia, bueno, se hizo todavía más complicado, se acomodó muchísima más gente pateándose durante meses, haciendo que, por ejemplo, hoy en Buenos Aires tengan un atraso de 3-4 años para tramitar la ciudadanía, teniendo turnos de acá a 2 años quizás. ¿Qué es lo que sucede? Yo un tiempo trabajé hace mucho en la parte de gestoría, me encargaba de hacer las investigaciones porque tuve que hacer la investigación de mi familia en su momento. ¿Qué es lo importante de todo esto? Muchos, cuando inician el trámite, empiezan a escuchar la historia de su familia, ¿sí? Entonces van y le preguntan a un familiar hasta dónde llegan. En caso, todo esto, amigos, es en caso de que no tengan a un ascendiente vivo. Si tienen un ascendiente vivo es todo mucho más sencillo, porque es prácticamente ir y hacer el trámite, no sé si queda bien, si suena bien, agarrándose del pariente vivo y yendo a firmar. No tenés que hacer la reconstrucción de sanguinidad, ¿sí? Que la tenés que hacer en caso de que esté muerto. En el caso de ser la ciudadanía española, que es la mayoría de los casos, si muere el familiar, prácticamente muere el derecho de hacer la ciudadanía por esa vía, por así llamarlo. En Italia no, porque los italianos tienen un acuerdo con varios países que acogieron a inmigrantes en la época de la hambruna italiana. Estamos hablando más o menos de lo que fue el final de la Primera Guerra, lo que fue obviamente el 18, la caída del 29, lo que fue la Segunda Guerra. Bueno, vinieron en varias oleadas. Entonces a los países con los que tiene convenio les permitió tener la transmisión de la ciudadanía ius sanguinis. Entonces, ¿qué sucede? Claro, las familias tienen historias y uno suele ir a preguntarle al familiar que tiene vivo. Pasa que a veces el familiar que está vivo quizás no es el italiano o no es el español. Entonces, ¿qué sucede? Casos en los cuales, por ejemplo, hay datos inciertos o hay datos falsos, porque claro, repiten historias que fueron escuchando. Esto se los digo de base de cuando en algún momento he estado trabajando con gente que vos la escuchás y te dicen, y a mí me dijeron que es de tal pueblito, que es del otro pueblito, que es de aquel pueblito. Bueno, en Italia, por ejemplo, que yo sé que es la que más les va a interesar a aquellos que tienen ganas de averiguar, por lo menos no hacer la ciudadanía, les voy a dar un dato. En Italia los apellidos son regionales. Esto significa que no sucede en casi toda Italia, pero los apellidos suelen ser de regiones. Entonces, esto lo descubrí con el tiempo, ¿no? Porque esto lo fui aprendiendo cuando estudié italiano, que en cultura italiana no se explicaban esto. Y ahí es donde hay mucha gente que escucha historias, y es muy probable, sí. El barco de tu abuelo capaz que salió de Civitavecchia, que es el puerto más grande que tiene Italia y más antiguo, pero capaz que es de donde salió, y capaz que salió del puerto de Génova, capaz que salió de San Geminiano, capaz que salió... Bueno, hay muchos puertos. Y en realidad a veces venían y lo que se sabía era el dato del barco, pero no se sabía el dato de dónde era la región. Pero les voy a tirar el primer dato importante. Hay una página que se llama Mapa dei Cognomi, en el cual ustedes tienen el mapa de Italia y ponen el apellido del cual ustedes tienen o del cual son familiares, ¿no? Vamos a suponer el apellido de mi abuelo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que tenemos en todas las partes de Italia, ¿sí? Miren, en todas las partes de Italia tenemos alguno desparramado, pero la gran mayoría está acá, concentrada acá. Entonces, ¿esto qué significa? Que es muy probable que los Marquesi sean de Parma, en este caso Montechiaruolo, que es un pueblito muy chiquito en el cual hasta incluso tienen una calle. Bien, voy a poner otro, a ver, de alguno de los que esté en el chat. Cusenza. Si está bien escrito, lo más probable es que sean de Sicilia. Una vez que ya más o menos saben de dónde es su pariente, vamos a suponer que este es el caso en el cual más o menos se van a
se van a guiar, ahí empieza la investigación más grande. Si tienen la suerte de que el familiar, abuelo o bisabuelo, dejó los papeles en regla, que eran muy pocos los que lo hacían, van y directamente leen la partida de nacimiento. Ahora, si no dejaron papeles, empieza la investigación. Yo les voy a decir que acá el dato más importante es que todo aquel que quiera hacer una investigación de cero, uno cree que tiene que ir al acta de nacimiento, a lo que vendría a ser el Atti di Nascita. Y en realidad tienen que hacer todo al revés. No tienen que ir al acta de nacimiento, tienen que ir al acta de defunción. ¿Por qué, amigos? Y acá está el dato importante. Cuando hay muchas historias y cosas y uno dice que es de acá y el otro dice que es de allá, es todo gente que fue de boca en boca y seguramente en el tiempo se perdieron datos. En el acta de defunción está el lugar de nacimiento y si era casado, divorciado, muy raro, o viudo. ¿Por qué estos datos son fundamentales? Porque ahí ya van a tener un dato fundamental, que es a qué comuna tienen que pedir el acta de nacimiento. Y también van a tener el año. Es muy probable que no tengan tomo y folio, ¿sí? Es muy difícil que haya tomo y folio, esa información es muy precisa. Entonces ustedes ya saben a dónde tienen que ir a pedir esto que tenemos acá, amigos. Esto que tenemos acá, esto es un acta de nacimiento proveniente de Italia, de una comuna de Parma, ¿sí? Acá podemos ver que esto está obviamente sellado por la comuna de Monte Chiarugolo. Esto es lo que ustedes van a tener que pedir y que van a tener que conseguir de manera ineludible. Una vez que tienen esto, ya las cosas van a ser mucho más sencillas, porque esta es la parte más difícil. Una vez que ustedes encuentran la comuna, casi todas las comunas de Italia tienen una página. Entonces, acá, ustedes van a poder hacer la petición de cada una de las actas que ustedes necesiten. Porque si se casaron en Italia, también van a necesitar tener el acta de matrimonio de Italia. Entonces vienen acá y acá tienen los mails. Y tienen que enviar un mail en italiano, recuerden esto, en italiano, tienen que hacerlo y solicitar la partida de nacimiento del italiano o de los italianos que ustedes deseen, en caso de que estén casados, porque van a necesitar el acta de nacimiento, el acta de matrimonio si que están casados, si se casaron en Italia. Bueno, una vez que ustedes hacen eso, ya después lo que tienen que hacer es ir buscando las actas de cada uno de los ascendientes. Por ejemplo, mi abuelo es el italiano y falleció. Yo necesito mi acta de nacimiento y después, si me casé, voy a tener que presentar el acta de matrimonio también. Si no me casé, paso al que le sigue. Mi mamá, mi papá, depende de cuál italiano busque. Vamos a suponer que es el abuelo, que mi abuelo es el papá de mi mamá. Vamos a mi vieja. Mi vieja, ¿qué tengo que presentar? Acta de nacimiento, acta de matrimonio si se casó y si se murió desgraciadamente, también acta de defunción. Logramos todos los papeles del siguiente ascendiente. Gracias, Uri. Bien, terminamos. Vamos al siguiente y acá llegamos al abuelo. En el abuelo vamos a tener, si falleció, acta de defunción, acta de matrimonio y el acta de nacimiento. Tienen que tener todas las actas. Esas actas después, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a traducirlas. Tienen que tener su respectiva traducción. Los hermanos no es necesario, amigos. ¿Por qué? Ustedes tienen que llegar en línea recta. No importa. A ver, si lo quieren hacer con un hermano, pueden anexarlo al expediente y hacer 2 trámites. Pero van a necesitar de cada uno de los hermanos. Eso es por cada hermano que lo quieran hacer. ¿Qué sucede? Todas las actas que ustedes van a tener que pedir tienen que estar selladas por el registro de las personas. Esto tiene que estar todo certificado por el registro de las personas. Entonces eso lo tienen que pedir en el registro civil de la provincia, en el caso que corresponda, depende de las provincias, o en el de Ciudad de Buenos Aires. Es un quilombo, obvio que es un quilombo, pero es un trámite largo, es un trámite caro. Entonces, con esta información que yo les estoy dando, les voy a contar algo. Hay gente que les cobra $1.000, $2.000 el asesoramiento para explicarles esto que les estoy contando, ¿sí? Y no significa que les vayan a agarrar a ustedes el trámite. Eso quiero decírselo. Hay gente que no les agarra el trámite, que dice, yo la verdad la veo muy complicada, yo no lo hago, te trabajo, o lo hago, te cobro $5.000, $10.000. Bien, sí, me salía re caro a mí y no pude tramitarlo. Bien. ¿Lo podés hacer sin pagar? Sí, amigo, lo podés hacer sin pagar. Por eso te estoy explicando todo esto en el video, para que ustedes lo puedan hacer. 3 lucas le cobran a mi vieja y lo hacen para 4 miembros de la familia. Perfecto, amigo, no, es muy buen precio. Pero no todos tienen 3 lucas verdes. Y después vos pensá que, por ejemplo, cuando vas a hacer el pasaporte, creo que debe estar 700 euros ahora, más o menos, hacer el pasaporte. Una cosa así me salió a mí. O sea que todo es mucha guita. Es todo mucha guita. ¿Sigue siendo caro 3 lucas verdes? Claro que sí. ¿Cuánto cobrás vos, por ejemplo, si alguien te pide que lo hagas por él? No hago eso. Yo ya no trabajo. Aparte, yo no lo cobraba por mí, yo trabajaba para un estudio que lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Todas las partidas de nacimiento, todas las partidas de defunción en caso de que haya fallecido y las partidas de matrimonio. Si es así, vamos a suponer que hubo un divorcio, tienen que adjuntar sentencia de divorcio. Pero hay algo muy importante, que es lo que hace que caiga todo el trámite, amigos. Hay un gran problema con algunos, de hecho, yo le hice la ciudadanía a un amigo mío que había tenido un gran problema. El gran problema era que había encontrado a su abuelo, que era italiano, pero el italiano
italiano se mandó la cagada de naturalizarse argentino. Cuando se naturalizaban argentinos, que se usaba en una época para poder votar, era como una especie de renuncia a la ciudadanía italiana. ¿Por qué digo era como una especie? Ah, está 116 euros el pasaporte italiano. Mierda, lo bajaron mucho el precio. ¿Qué es lo que pasaba? Si se naturalizaba argentino, prácticamente todos te dicen cagaste. Bueno, no cagaste, queda tranquilo. Pero tampoco te va a salir barato. De hecho, el trámite se va a ir a la concha de la lora. ¿Por qué? Porque vos necesitas una sentencia de reconocimiento de la nacionalidad y se hace en Italia. Tenés que pagarle a un abogado en Italia para que inicie un juicio ordinario que dicten una sentencia de que realmente tu abuelo era italiano y con esa sentencia podés iniciar el trámite. Mi amigo, en épocas que no eran de COVID y demás, que ahí se cagó todo, tardó 3 años. Hoy debe estar por sentencia, yo no sé lo que puede llegar a tardar, 6 años quizás, porque entre que sacás la sentencia en Italia y haces el trámite, para mí se hace mucho más largo. Dada toda esta información acerca de los papeles, hay algo que yo no sé si se modificó, que son los apostillados de Cancillería. Casi todas las traducciones con las partidas en su momento había que apostillarlas, había que sacar un trámite en Cancillería, que es un turno por internet, en el cual se hace un apostillado que le da validez internacional al documento. Hay algunos consulados que lo piden, hay otros consulados que no lo piden. Yo lo haría porque es un trámite muy sencillo, es un trámite que no es caro, no está como para perder un turno en el consulado que te lo dan de acá a un año, si es que podés sacarlo, porque solamente se permite creo que los jueves y es a las 12 de la noche, actualizás la página y se cae porque los turnos están recontra saturados. Dicho todo esto, vuelvo a la investigación de la familia. Recomendaciones. Primero que nada, vayan a buscar papeles. Busquen papeles. Pasaportes, actas de nacimiento, lo que sea. Se nos cae porque no tenemos papeles. Hablamos con familiares, con todos, hablen con primos, con tíos, con quien sea, porque todos tienen info, Yo se los digo, todos tienen info. Es muy, muy característico de creer que no, mi tío no sabe nada, mi primo no sabe nada. Y entre todo, va siempre juntando data. Hubo investigaciones que yo hice que me fui hasta el Hotel de los Inmigrantes, acá en Retiro. El Hotel de los Inmigrantes es una forma de llamarlo, que en realidad era donde todos los buques que venían de Europa en esa época, se le daba a todos los inmigrantes una semana, 10 días, para que se queden en un lugar, duerman, asistencia de salud, se los alimentaba y después se iban reacomodando en diferentes lugares del país. El Hotel de los Inmigrantes recibía muchísima gente. Ahí era el primer ingreso. Y acá viene la duda con respecto al apellido, si le cambiaron el apellido. Cuando llegaban, ustedes piensen que a los italianos y a los españoles y a los ucranianos y a los rusos, a todos los anotaban las mismas personas. Entonces vos llegabas y te preguntaban nombre, apellido, profesión, se te anotaba el barco en el que vos venías. Obviamente fechas de nacimiento y edades. ¿Qué es lo que pasaba? Que a vos agarrabas y decías Marchesi. ¿Por qué? Porque vos venías hablando italiano, vos decías Marchesi, pero en realidad es Marchesi, se escribe Marchesi. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que escribía te anotaba como lo escuchaba. Y ahí empezaron los problemas con los apellidos en las actas. Lo que sucedía con los apellidos era eso. Lo que significa que si no se naturalizó argentino, seguís teniendo chances, porque ¿qué es lo que se hace? Se hace una rectificación del apellido. Eso se puede tramitar. Antiguamente, no sé si sigue siendo igual, eso se tiene que hacer en el edificio de los tribunales federales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es en el juzgado federal, que está en 8 y 50, en La Plata. Pero ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Para poder hacer esa rectificación, tenés que tener el acta de nacimiento de Italia, que es donde vos tenés el nombre y apellido tal cual, y que va a coincidir los datos con la demás información que vos tengas. Fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, entonces se van a dar cuenta de que el error simplemente fue un error de tipeo. Después, otro tema, hay casos en los cuales, por ejemplo, los nombres venían con nombres en italiano. ¿Y qué es lo que se hacía? Los pasaba al español. Entonces los anotaban con el nombre. Mi abuelo se llamaba Pietro en español, en italiano, que es Pedro en español. Entonces, ¿qué había pasado? Para todo el mundo él era Pedro Marchesi, para los argentinos. Pero en realidad él era Pietro. Momo, sin ofender, ¿con qué fin tenés el pasaporte? Por dos cosas. Primero, porque vos podés estar en Europa sin límite de tiempo. O sea, si tenés esos 3 meses en los cuales vos ya estarías en infracción, vos podés vivir tranquilamente allá sin necesidad de hacer visado. Entonces, cuando vivía en España, yo pude quedarme gracias a que era ciudadano europeo. Porque la Unión Europea tiene convenio. Mientras vos seas miembro perteneciente de la Unión Europea, podés quedarte en cualquier
país de Europa. Punto número 1. Punto número 2. Puedes entrar a varios países en los cuales se pide visado. Y el visado es mucho más sencillo. Caso de Estados Unidos, yo tuve que pedir, no tuve que hacer la visa que hacen todos con tener que ir a la embajada, tener que hacerte un cuestionario, que si te la vetan, cagaste, no entraste más a Estados Unidos. A mí en 24 horas me dieron el permiso. Pagás, creo que son $90, $80, y en 24 horas te lo dan y no te hacen preguntas. Entonces podés viajar a Estados Unidos con el pasaporte de manera libre. A Nueva Zelanda, lo mismo. Te podés quedar en Nueva Zelanda y sacar una working travel muchísimo más fácil. Entonces, otro gran dato es que si vos estás vivo y tenés un hijo, el día de mañana a tu hijo, no necesitas ni siquiera ir a sacar el turno. Lo llevás con vos al consulado y ahí mismo le haces la ciudadanía y tu hijo pasa a tener ciudadanía europea sin necesidad de hacer todo este trámite de mierda que a vos te llevó 5 o 6 años. Y con todo lo que eso implica, de que pueda ir a estudiar afuera, de que pueda hacer una vida, de que pueda ir a trabajar a países del mundo en los cuales Australia, Nueva Zelanda, que están muy de moda, puedan darle una visa de trabajo mucho más sencilla. Teniendo una visa de trabajo en Australia o en Nueva Zelanda, por ejemplo, podés hasta incluso, si tenés un concubinato hecho de manera legal o estás casado, podés pedir que la working travel se la den a tu pareja. ¿Entienden? Tiene muchos beneficios. Un beneficio muy bueno es que en Italia, por ejemplo, vos siendo ciudadano italiano, podés acceder a cierta salud pública. Vas a escucharme y a darle importancia. Quédate pillo vos con tu vagancia. Salí de abajo sin ninguna mancha. Estaba entrenando, ahora entro a la cancha. No me importa qué día es hoy. Lo vi plata, para eso estoy. De Salerno a Nápoles yo voy. Me da pena vos y tu otro voy.